Trabajo práctico número 3, trabajo y energía. Vamos a resolver el problema número 11. El enunciado dice, un resorte de constante K, 50 Newton por metro, se encuentra suspendido del techo. En su extremo se encuentra un cuerpo de 2 kilos y el sistema masa-resorte está en equilibrio. A partir de esa posición se estira el resorte 0,2 metros. Se puede despreciar la interacción por fricción con el aire. Hallar A, el trabajo realizado por la fuerza elástica desde que se suelta el sistema en B hasta que pasa por A, subiendo en la primera oscilación. Inciso B, la velocidad del cuerpo en dicha posición. Lo primero que nos preguntamos es qué significa que está en equilibrio, un resorte esté en equilibrio. Entonces, cuando analizamos un resorte, si no tuviese el cuerpo colgado, el resorte antes de colgar el cuerpo estaría en una posición sin estiramiento. Apenas uno cuelga el cuerpo y queda en equilibrio, significa que si uno analizara el cuerpo como un sistema y le preguntamos con quién interactúa, nos encontramos que interactúa a distancia con el peso y por contacto con la fuerza elástica que es aplicada sobre él. Es decir, cuando hablamos de equilibrio decimos que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo en esa posición es la fuerza elástica actuando más el peso y eso nos da 0. El equilibrio sería que en este caso no hay movimiento. Acá vamos a tener en cuenta una cosa. Cuando estamos en equilibrio no significa que el estiramiento del resorte es 0. Y cuando hablamos de la fuerza elástica y le planteamos su signo, vemos que este va a depender del sistema de referencia, dado que el módulo de la fuerza elástica lo podemos escribir como K por X, donde X representa el estiramiento del cuerpo. Bien, vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza elástica sobre el cuerpo entre las posiciones B y A. Es muy importante analizar antes qué ocurre entre ambas posiciones. La posición B es la posición más baja del cuerpo, donde vamos a poner nuestro sistema de referencia y altura inicial 0. Y el sistema de referencia va a ser vertical y positivo hacia arriba. Por lo tanto, el camino más corto para resolver el trabajo de la fuerza elástica, dado que esto es una fuerza conservativa, es pensarlo como el cambio en la energía potencial elástica. Entonces decimos, el trabajo de la fuerza elástica para ir de B hasta A es igual a menos el cambio de la energía potencial elástica para ir de B hasta A. Esto, en un modelo físico-matemático, es igual a menos un medio de la constante elástica por el estiramiento final del resorte al cuadrado menos el estiramiento inicial del resorte al cuadrado. Pero ahora, ¿cómo vamos a determinar el estiramiento del resorte? Si volvemos a analizar la posición de equilibrio, habíamos dicho que la sumatoria de fuerzas era igual a 0. O sea, haciendo la proyección sobre el eje Y, vamos a encontrar que la fuerza elástica menos el peso sería igual a 0. Por lo tanto, despejando y reemplazando, tendríamos que la constante elástica por el estiramiento en A menos el peso es igual a 0. Por lo tanto, el estiramiento de A es igual a la masa por la gravedad sobre la constante elástica. Reemplazando por los datos del problema, obtenemos que el estiramiento inicial del resorte es 0,392 metros. Entonces, el estiramiento en B sería los 0,392 metros más los 0,2 metros que estiramos hacia abajo. Es decir, que el estiramiento de B es 0,592 metros. Nos encontramos entonces en condiciones de calcular el trabajo elástico. Entonces vamos a decir que el trabajo elástico, reemplazando por los valores obtenidos y los valores del problema, vamos a encontrar que el trabajo de la fuerza elástica para ir de la posición B a la posición A es 4,92 joules. Es muy importante acá analizar el signo, ¿sí? Cuando vimos la fuerza elástica y el desplazamiento son colineales, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo de la fuerza elástica es un trabajo positivo, es un trabajo motor, y esto es consistente con el resultado que hemos obtenido. Para calcular ahora la velocidad del cuerpo al pasar desde nuevamente por la posición A,
luego de ser soltado, vamos a recurrir al teorema del trabajo y la energía, que dice que el trabajo neto realizado sobre el cuerpo para ir de la posición B a la posición A es igual a la suma de los trabajos de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo para ir de la posición B a la posición A. En este caso, la fuerza elástica y el peso. Y eso es igual al cambio en la energía cinética para ir de B a A. El trabajo de la fuerza elástica había sido calculado en el inciso anterior. ¿Qué pasa con el trabajo del peso? El peso, por ser también una fuerza conservativa, podemos calcularlo recurriendo a la variación de la energía potencial elástica para ir de B a A. La variación de energía potencial elástica está definida como la masa por la gravedad por la altura final menos la altura inicial que alcanza el cuerpo. Así, con los datos del problema podemos calcular que esa variación de la energía potencial elástica es 3,92 joules. Por lo tanto, el trabajo del peso es de menos 3,92 joules. Acá es importante también analizar el signo negativo. Si vemos la fuerza peso y el vector desplazamiento tienen sentidos opuestos. Por lo tanto, el trabajo del peso es un trabajo que le quita energía al sistema. Entonces, si volvemos a nuestro problema, tenemos que el trabajo realizado por la fuerza elástica menos el trabajo realizado por el peso es igual a 1/2 de la masa del cuerpo por la velocidad del cuerpo en la posición A al cuadrado menos la rapidez del cuerpo en la posición B elevada al cuadrado. Como B es el punto donde se suelta, ¿sí? Podemos considerar que la velocidad en B es 0 metros por segundo. Despejando de ahí obtenemos que la velocidad en A es 1 metro por segundo, pero ojo, que lo que obtuvimos acá es la rapidez y el problema nos pide la velocidad. Por lo tanto, por ser una magnitud vectorial, debemos definirla con módulo, dirección y sentido. Teniendo en cuenta el sistema de referencia utilizado, podemos decir que la velocidad en A es 1 metro por segundo versus I. El positivo significa que va hacia arriba.